Nos encontramos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, correspondiente este martes 8 de noviembre del año 2016. Y como le he anticipado, el tema que vamos a desarrollar es un análisis de las elecciones de los Estados Unidos que se están desarrollando en este momento. Y ya me acompaña Danilo Miranda, politólogo y docente universitario. Danilo, bienvenido. Carlos, cuánto gusto, un verdadero placer estar con la audiencia de TVX. Me siento honrado de que me hayan invitado, un placer y estoy a la disposición para que conversemos sobre este interesante tema. Gracias, Danilo, por tomar la invitación y acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar junto al politólogo Danilo Miranda. Este día se realizan las elecciones en los Estados Unidos, en las que se elegirá la persona que será el presidente o presidenta número 45 de la historia de ese país. Además, se eligen a 435 congresistas y se renueva un tercio del Senado, es decir, estamos hablando de 34 senadores. Un poco más de 218 millones de personas están habilitadas para votar en los 50 estados que conforman este país del norte. Uno de los aspectos relevantes es conocer el porcentaje de participación electoral. En el caso de las elecciones presidenciales de 2012, lo hicieron 57.6% de los estadounidenses habilitados para votar. Según el promedio de los sondeos, Hillary Clinton, la candidata demócrata, logra el 46.8% de preferencias para ganar la presidencia versus el 43.6% de Donald Trump, el candidato republicano. Acorde al centro Pew Research, se estima que 27.3 millones de latinos están habilitados para votar, pero es diferente al número de votantes efectivos. Según el número del centro, en las elecciones de 2012, solo participaron 11.2 millones de electores de 23.3 millones que tenían la posibilidad de hacerlo. Entonces, esta mediodía haremos una radiografía del proceso electoral de los Estados Unidos y para ello nos acompaña el politólogo y docente universitario Danilo Miranda. Como he dicho, Danilo, me gustaría que hagamos una radiografía del proceso electoral de los Estados Unidos. No disponemos de tanto tiempo, pero vamos a hacer un punteo para que nuestros amigos puedan tener una reflexión más precisa de lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Y lo primero es la configuración electoral del sistema de Estados Unidos. Tiene particularidades porque una de ellas es que el voto popular no define quién va a ser el ganador, Danilo, sino el colegio electoral. ¿Nos podría brindar esta diferencia? Sí, quisiera antes que nada hacer un breve brochazo de la configuración del poder en Estados Unidos, la institucionalización del poder desde sus orígenes. Bueno, los niveles de gobierno desde el criterio funcional, el ejecutivo, un legislativo con 2 cámaras y el judicial, el poder judicial, y luego a nivel territorial tenés la federación y los estados, 50 estados, como ya lo mencionaste, además de los gobiernos locales, los condados. Para todo esto hay elecciones. El presidente de los Estados Unidos, una figura que podría serse pionera esta forma de gobierno tras el debate entre federalistas y antifederalistas, y esta figura que estaría controlada y limitada por los otros poderes, sería electo de manera indirecta. Bueno, ha ido cambiando mucho desde entonces, básicamente a través de un colegio electoral de 538 miembros provenientes de representantes de los 50 estados más 3 del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington, que no tiene una representación legislativa, pero sí tiene 3 miembros del colegio electoral. Cada estado tiene un número equivalente de electores por un lado, 2 senadores, cada estado tiene 2 senadores para un total de 100 senadores, sí. Y asimismo el representante que tenga según la proporción de la población, como está estipulado en la elección de la Cámara de Representantes. De esa manera, estados como California tienen 53 representantes, 2 senadores para un total de 55 electores. Entonces cada estado tiene al menos 2 electores en función de su número en el Senado y al menos un representante, de manera que un estado pequeño tiene 3 miembros de colegio electoral versus California, que tiene 55, que es muy grande. Y aquí surge la cuestión, ¿verdad? Si California es tan importante, ¿es disputa de los 2 partidos? Bueno, la respuesta es no, porque
California es un tipo de estado que se ha mantenido demócrata a lo largo de distintas elecciones. Ya ha habido casos donde los republicanos han ganado, pero en términos estables es un estado demócrata. Igual los republicanos tienen estados que prácticamente son seguros, como Texas. Y luego hay una serie de estados conocidos como the swing states que varían, el comportamiento electoral varía entre republicanos y demócratas. Entonces aquí, solo para terminar, 270... el corte, ya vamos a llegar a los estados oscilantes, que sí me gustaría que nos hagas la diferenciación. Solamente reitero un poco la pregunta para que nos hagas la distinción entre el voto popular, no define al ganador, sino el colegio electoral, que es una de las particularidades que tiene el sistema electoral estadounidense, y seguramente algunas personas se preguntan. Bueno, hay candidatos, particularmente el caso de la elección del 2000, en donde Al Gore tuvo más votos, si lo vemos en cantidad de voto popular, que George W. Bush, pero fue George W. Bush el que obtuvo más colegios electorales. Entonces, para hacer esta distinción, claro, que los amigos la sepan. Sí, exacto. El colegio electoral se compone de 538, cuya composición ya mencioné. Quien obtenga 270 votos, gana la presidencia. Ese es el número clave, 270. Entonces, esa es la disputa. De manera que se cuenta por estado. Vamos, a la hora de hacer encuestas, por ejemplo, las encuestas tienen que ir por estado, porque es un voto indirecto. Entonces, se eligen electores. Evidentemente, los electores son miembros de los partidos políticos que los proponen. Es decir, un elector podría no votar por el candidato más votado en su estado, pero no debería. Es decir, hay una fuerte componente de una tradición política en la cual los electores ya pertenecen o van a votar de acuerdo a ese arreglo institucional. Entonces 270 es el número clave para poder ganar. Podríamos pensar que hasta el momento toda la costa oeste de Estados Unidos se ha mantenido, como es su tradición, fiel a los demócratas, y ha habido también, bueno, Texas en el caso de los republicanos, y estados de estos oscilantes que son clave porque tienen un alto número de electores. La Florida, 29 electores, fue el que definió en las elecciones del 2000, que ya mencionabas, entre Al Gore y Bush. Al ganar ahí Bush, pero por una cercana diferencia, el estado de la Florida. Es necesario decir que el candidato que obtiene más votos se lo lleva todo. Es una fórmula mayoritaria, salvo en 2 estados, me parece que por ahí está Nebraska, creo, y no sé si Maine. Pero el resto, el ganador se lo lleva todo. Pero es importante esta mención, amigos y amigas, que ha hecho Danilo. En el caso de Estados Unidos es una votación indirecta. Es decir, hay 218 millones de estadounidenses que tienen la posibilidad de votar, pero ellos votan por los grandes electores, los que conforman el colegio electoral de sus estados. Y estos miembros del colegio electoral, a su vez, son los que van a configurar quién va a convertirse en el presidente o presidenta de los Estados Unidos. Como has mencionado, 270 se requieren para ganar la elección presidencial. Ahora bien, Danilo, tú recién mencionabas, y creo que es importante solo hacer la mención, los estados oscilantes. Es decir, en Estados Unidos se tiene esta figura de que ya hay ciertos estados que están marcados y configurados para partido demócrata o partido republicano, pero particularmente hay 2 que son los que generan la mayor disputa. Uno es la Florida, con 29 grandes electores, que probablemente es el que tiene la llave principal, y el otro es Ohio, con 18 grandes electores. Según las estimaciones que se tienen por diferentes fuentes y medios de comunicación en los Estados Unidos, Clinton podría tener ya 252, o por lo menos la estimación era 252 grandes electores del colegio electoral, y Trump 163. De ese caso, Danilo, me gustaría que nos hagas la mención. La Florida y Ohio son estados fundamentales en este proceso electoral que se está realizando este día. Claro, la Florida por sus importantes 29 electores, y Ohio con 18, son estados oscilantes. Hay otros, pero no tienen ese peso electoral. Por lo tanto, las estrategias, como se pudo ver ya en los últimos momentos, fueron para ambos partidos muy importantes ahí, en la Florida. E incluso también el presidente Obama ha hecho algunas visitas en respaldo a la candidata Hillary Clinton, porque hay una gran disputa en estos estados clave. También Trump pelea, hay un cordón ahí industrial de trabajadores blancos que ha sufrido en cierta forma
la crisis y han sido estos grupos vistos por él como posibles votantes. Por ahí está Pensilvania, Ohio, Michigan, que se encuentran más o menos en el noreste de Estados Unidos, también iban a hacer peleas. No es nada desdeñable lo que tiene en Michigan, 16 electores, bueno, Ohio 18, Pensilvania 20, otro de los grandes es Nueva York, pero bueno, Nueva York es curioso, bueno, Hillary Clinton ha sido senadora de Nueva York y Trump oriundo de Nueva York, pero hasta donde entiendo Nueva York está del lado demócrata. Danilo, ahora me gustaría que hagamos la transición. En esta radiografía ya hablamos un poco de la composición del sistema electoral de los Estados Unidos. Ahora hablemos en esta radiografía del financiamiento de la campaña. Creo que es importante esta mención. ¿Quiénes son los que patrocinan la campaña de Clinton y Trump? Por ejemplo, la organización Open Secrets o Centro para una Política Responsable señala que Hillary Clinton había obtenido por lo menos de su comité de campaña 497.8 millones de dólares y fuera de ese comité se había logrado por lo menos 189.4 millones de dólares. Danilo, creo que hacernos esta mención de cómo los contribuyentes, en este caso patrocinadores de la campaña, también pueden ir marcando las pautas de estos candidatos y obviamente del que resulte electo de sus políticas públicas en los próximos 4 años. Bueno, como lo dice el profesor del MIT, Noam Chomsky, el poder económico produce poder político que a su vez tiende a beneficiar la acumulación del poder económico, que en el caso de Estados Unidos, como lo denunció el precandidato demócrata Bernie Sanders, hay un 1% de la población que concentra la riqueza material en Estados Unidos y que eso le permite financiar las campañas, no solo las campañas electorales, sino también los procesos de lobby, las grandes empresas. Prácticamente de los 20 mayores contribuyentes de campaña, un 80%, por poner el 85%, creo que 21 nada más no pertenecía al ámbito de los negocios, de las grandes corporaciones. Y lo mismo para el lobby. Entre elecciones y elecciones hay toda una actividad en todos los espacios de decisión política en Estados Unidos. Presidente, las 2 cámaras, los gobiernos locales, los gobiernos estatales, etcétera. Y desde la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el 2010, en el caso Citizen United versus Federal Electoral Commission, prácticamente no hay límite a las campañas electorales en Estados Unidos. Se estimó que los privados, ciudadanos y las corporaciones, bueno, tienen tanto derecho como las personas. En función, entiendo, de la Constitución de los Estados Unidos. Y básicamente no hay... Las últimas campañas han sido récord. Incluso Obama, que se había caracterizado por apelar a las pequeñas contribuciones, terminó recibiendo cuantiosos fondos de Wall Street, sobre todo, que también están financiando a Hillary Clinton. Entonces, hay mucho que proviene también de la industria farmacéutica. Son muy conocidos los hermanos Koch, que están dentro de los 10 hombres más ricos del mundo por ser grandes financiadores de las campañas. Otros multimillonarios como Buffett, por ejemplo, apoya a Hillary Clinton. También hay, bueno, la familia Walton es muy importante. La Cámara de Comercio de Estados Unidos creo que es la entidad que más aporta dinero a la política. Bueno, no tengo las cifras exactas como para decirlo, sí, pero a grosso modo las grandes corporaciones dirigen la política de Estados Unidos. Esto lo han dicho numerosos estudios. Bueno, está el clásico en sociología política, la élite de poder, de Gray Mills, pero han salido estudios recientes. En 2010 hubo uno donde haciendo con métodos cuantitativos, contando miles de decisiones en Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que la mayor parte de estas benefician a las grandes corporaciones. Entonces, el sistema republicano representativo, a pesar de tener orígenes aristocráticos u oligárquicos, uno se remite a los clásicos como el federalista, donde claramente se muestra rechazo hacia la democracia, porque la democracia puede generar anarquía y los pobres quitarían las propiedades a los ricos. Bajo este miedo a la democracia se funda Estados Unidos y se puede ver en los escritos federalistas,
pero hemos llegado a un momento donde los capitales prácticamente gobiernan Estados Unidos a través de estos mecanismos que hemos hablado y otros. Tenemos que hacer una pausa, Danilo, pero me gustaría que en el siguiente bloque hagamos un perfil también de cómo se ha desarrollado el proceso de la campaña electoral y los medios de comunicación, y también cuáles son los retos que asume la persona que va a estar en Estados Unidos, que va a estar en la presidencia de los Estados Unidos en la política exterior hacia América Latina. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista en Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. Martes 8 de noviembre estamos haciendo un análisis de las elecciones en los Estados Unidos y nos acompaña para ello el politólogo y docente universitario Danilo Miranda. Danilo, me gustaría entonces que hablemos en este segundo segmento de la entrevista. En la primera parte hablamos un poco de la radiografía del proceso electoral en los Estados Unidos, su sistema electoral y un poco también del financiamiento. Ahora hablemos un poco del tipo de campaña electoral. Hay algo que me llama la atención y puede ser una pregunta muy básica, pero es interesante. Cuando se habla o parte de los análisis en este proceso electoral de los Estados Unidos, se dice Donald Trump, Hillary Clinton, dos caras de la misma moneda. Resulta muy simplista esta afirmación. Evidentemente, porque uno puede comenzar a diseccionar los diferentes puntos de la agenda y puedes encontrar diferencias, ¿verdad? Uno luego puede entrar a valorar el grado de diferencias y el para quién puede ser más beneficioso uno que otro candidato. Yo creo que todo eso se puede problematizar. Pero la labor de quienes hacemos ciencias sociales es precisamente no decir todos son iguales, todo es igual, sino intentar describir, encontrar variables que nos permitan entender las diferencias, los patrones recurrentes, qué se podría, por ejemplo, qué podríamos esperar de ambos candidatos hacia afuera en la política exterior y hacia adentro. Y yo creo que ahí podríamos poner a discutir cierta coherencia, por ejemplo, que tendría el imperio, ¿verdad? Es decir, como tal, como esa figura dominante que ejerce la hegemonía global y que tiene conflictos y que tiene intereses y que producto de esta influencia del complejo militar industrial hace guerras. Entonces, a ver, tal vez no podríamos esperar cambios en eso, en los señores de la guerra, Estados Unidos, bueno, Rusia, China, las grandes potencias, la OTAN. Es decir, en términos de seguridad internacional, ahí, además, bueno, es cierto, el presidente tiene muchos poderes en seguridad, en política exterior, que no los tiene internamente, donde hay una constelación de actores, de jugadores de veto, como se le llaman en otras tradiciones, que con los que va a tener que negociar y todo. Pero en política exterior los presidentes de Estados Unidos prácticamente tienen la vía libre para negociar, para tomar decisiones, incluso para ir a la guerra, a pesar de la cuestión formal de que tiene que ir al Congreso. Prácticamente si revisas, el Congreso no se opone a la declaración cuando el presidente decide ir a la guerra. Entonces tiene amplias libertades hacia afuera que posiblemente hacia adentro no las tenga. Pero y cuando hablo de libertades hacia afuera, igual hay que tomar en cuenta los actores internos, porque hay una vinculación. Pero el gran público generalmente no se preocupa mucho por lo que pase fuera. No tiene gran información el estadounidense promedio sobre cómo anda la geopolítica o la seguridad internacional, según diferentes encuestas. Pues no tiene gran preocupación por la política exterior. Hay mucho margen de maniobra del presidente, aunque siempre él tiene que estar inmerso en estas relaciones de poder, bueno, con las corporaciones, evidentemente, que tienen intereses fuera. Los capitales tienen intereses fuera, como en la guerra de Irak, los capitales de las corporaciones quisieron la destrucción, el complejo militar e industrial, ¿verdad? Todas las empresas de armamento. Luego, las empresas de la reconstrucción. Luego, las que van a hacer los contratos petroleros. Bueno, ahora habría que ver también, en el caso, por ejemplo, de las relaciones con Rusia y China, sería interesante. Trump ha manifestado tener afinidad con Putin, ¿verdad? ¿Será que Estados Unidos está pensando en un eje Estados Unidos, Rusia, frente a China, antes de tenérselas que ver con un eje ruso-chino? Digo, es decir, desde el punto de vista estratégico, porque Hillary Clinton ha estado involucrada en una política bélica bastante fuerte. Yo no sé si
si las elecciones internas en Estados Unidos diga algo para alguien que ha sufrido las bombas en Siria o en Libia, en otros países donde las operaciones estadounidenses han tenido un gran impacto en la población, en los civiles, ¿no? Los daños colaterales, como se les comenzó a llamar en la era Bush. Entonces, eso es una cosa, y lo otro es la política interna, ¿verdad? En materia fiscal, en políticas públicas sociales, en cuestión de libertades individuales, de derechos humanos. Ahí también hay diferencias notables. Si vamos a lo interno, es claramente Trump un personaje impresentable, misógino, violento, con múltiples acusaciones. Y además que representa una ala fascista de la política estadounidense. Danilo, hay una idea. O de extrema derecha. De lo que tú has mencionado, me gustaría poner una afirmación para tener tu reflexión. Se escucha esta idea. No preocupa tanto Trump, pero sí las personas que ha podido despertar con el pensamiento de Trump, que probablemente es uno de los aspectos que puede estar marcando en este momento la sociedad norteamericana, esta lucha y una expresión también de racista muy fuerte. ¿Y cómo lo valoras tú? Más que la preocupación sea Donald Trump, sea todas estas personas y simpatizantes que muestran esa intolerancia, xenofobia y racismo. Haciendo un análisis sociológico, más del individuo Trump, ¿verdad? Sino sociológicamente, sobre todo a partir de la crisis, bueno, esto viene de más atrás, como lo mencionó Miguel Cruz en el foro que tuvimos en la UCA sobre las elecciones, desde la época de Reagan, la derechización de Reagan, digamos, el entrenamiento de Wall Street en la política estadounidense frente a las antiguas corporaciones industriales. Bueno, entonces una recomposición estructural del poder en Estados Unidos, pero tomando en cuenta la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, inmobiliaria, tuvo un impacto porque movilizó gente de la izquierda, de los trabajadores, de los estudiantes, Occupy Wall Street. Y por otro lado también hubo mucha movilización de la extrema derecha, blanca, xenófoba, también con muchos valores medievales en cuestiones moralistas, que también con la llegada de Obama, eso hubo mucha polarización en la campaña, y yo no sé si recordás que lo acusaban a él, bueno, por haber nacido en otro país, o que ser musulmán, y bueno, hubo mucha movilización y el crecimiento del Tea Party, bien financiado, por ejemplo, por los hermanos Koch, el Instituto de la Libertad y otras organizaciones de extrema derecha, y esta movilización de blancos racistas, que además muy bien armados, porque por Estados Unidos prácticamente es un paraíso de libertad para la gente que le gustan las armas, hay más armas que personas. Entonces estos tejanos van a las manifestaciones políticas armados, van a hacer la protesta a la oficina pública armados, y bien armados, es decir, con armas largas. Entonces, esta gente tal vez ya no era muy políticamente correcto expresar todo este odio, toda esta violencia, y entonces a partir de estas coyunturas han salido prácticamente en público a manifestar todas estas expresiones de odio racista, por ejemplo, contra los migrantes. O sea, emula a Hitler buscándole la culpa de todos los problemas de Alemania a los judíos, y aquí los migrantes son los culpables de todo. Hay muchas contradicciones, porque de repente uno puede ver los demócratas, bueno, Obama hizo lo que pudo aparentemente para impulsar una reforma migratoria integral, le llamaban, la bloqueó el Congreso, luego él haciendo uso del acto ejecutivo logró impulsar algunas cosas, pero bueno, no pudo hacer lo que quería. Sin embargo, por otro lado, deportó más personas que Bush, que es republicano, que sería ya por naturaleza o tradición anti-inmigrante. Entonces, en general los países ricos han mostrado en los últimos años una actitud abiertamente xenófoba, y han surgido movimientos y partidos políticos de extrema derecha también en Europa, en varios países. Bueno, también cierto provincianismo, bueno, en el Brexit, valdría ver el caso del Brexit. En el Reino Unido valdría la pena ver este ascenso de estas derechas en Austria, en Dinamarca, en Francia.
que además con diversos conflictos, con la alta conflictividad, actos, atentados, se ha generado un sentimiento contra los migrantes. Bueno, en Hungría hubo un referéndum recientemente donde la población, o quienes fueron a votar, que además fue una participación bien baja, se oponían a la llegada de refugiados. Entonces, me parece que Trump no está aislado, sino que es parte de una tendencia que se puede ver en Estados Unidos y se puede ver también en Europa. Veamos. Creo que habría que analizarlo, al menos reflexionarlo. Ahora, si te parece, veamos el caso de Hillary Clinton. En este caso, el presidente Obama le está endosando su apoyo y es más, está en esta fase final, estaba haciendo campaña por ella. También le endosa su apoyo Bernie Sanders, no sin antes ser un contrincante muy difícil de vencer en las primarias demócratas. ¿Cómo valoras estos elementos como respaldo? Sin considerar también el elemento de los leaks de sus mails, también que ha sido un elemento que ha generado esta discusión y controversia en esta última fase de la campaña. Mira, en esta campaña, o desde la precampaña, como que la balanza en los dos partidos se inclinó hacia la derecha. En el caso de los republicanos, el más internacionalista, pro sistema financiero, Jeb Bush se vio opacado con todos los del Tea Party. Bueno, Trump, Rubio, Cruz, o sea, un discurso muy extremista. Derecha. Y en el caso de los demócratas, pues Hillary está más a la derecha que Obama, quien estaría más a la derecha que Bernie Sanders, ¿verdad? Fue importante por esto de Occupy Wall Street y la fuerza que le dio a Sanders también la manera de pensar de los millennials, que digamos ya no es tan fácil echarles el discursito anticapitalista de la Guerra Fría, sino que ya incluso en encuestas se ha visto que son anticapitalistas. Habría que entender cómo ven ellos el capitalismo, pero son jóvenes muy inconformes con la política tradicional en Estados Unidos y se volcaron en masa. Esa campaña de Sanders fue impresionante y claro, le endorsó su apoyo. Algunos han criticado eso porque dicen, ¿cómo es eso? Occupy Wall Street, ¿qué tiene que ver con Lehman Brothers? Que es, bueno, una entidad financiera de Wall Street. Pero por otro lado dicen, bueno, las alianzas en la política son estratégicas para alcanzar objetivos superiores. Habría que ver qué tanto puede pesar la agenda de Sanders en Hillary Clinton. Bueno, una de las cuestiones importantes sería lo fiscal, ¿verdad? O sea, si todo está a favor del 1%. Trump dice que va a quitar impuestos. El sistema de salud. Bueno, el sistema de salud de todo lo promovido por Obama ha sufrido muchos ataques y probablemente lo quitaría. Lo mismo el esquema impositivo, bueno, quitar impuestos como Bush, quitar impuestos sobre todo a los más ricos, ¿verdad? Quitarles impuestos a los más ricos bajo la idea de que entonces ellos van a invertir y la economía va a salir a flote, según el discurso. Esas son decisiones que probablemente se habrá discutido. Bueno, Obama sale como un presidente muy popular según las encuestas, ¿verdad? Entonces él está usando ese capital político para promover la candidatura de Hillary Clinton. Habría que ver bajo qué términos políticos de negociación interna del Partido Demócrata, ¿verdad? Para saber pero bueno, una vez ya en el puesto, con todos estos actores que hemos descrito, creo que la política dirá mucho más allá de lo meramente electoral, ¿verdad? Ahora bien, Danilo, ya estamos llegando al cierre de la entrevista, pero me gustaría plantearte este elemento. Casi siempre es parte de los análisis cuando se habla de las relaciones de Estados Unidos a nivel internacional. ¿En qué condiciones deja el presidente Obama a su sucesor o sucesora su relación con América Latina? Bueno, el gobierno de Obama ha hecho algunos gestos hacia América Latina. Uno de ellos fue el acercamiento a Cuba, que ha sido bien visto por diversos sectores. Se puede igual problematizar y ver qué efecto va a tener eso en Cuba. Pero bueno, ahora en la elección o en el posicionamiento de la ONU con respecto al bloqueo, como siempre, una aplastante mayoría se manifestó en contra del bloqueo. Y Estados Unidos e Israel, que siempre lo acompañan en las votaciones, se abstuvo, ¿verdad? Es interesante. Claro, como no depende tampoco del Ejecutivo, eso depende del Congreso, que levanten el bloqueo. Pero en materia de la guerra contra las drogas y mano dura en seguridad y la militarización, yo no creo que eso vaya a cambiar. La cooperación militar, la ayuda militar y el control
o la hegemonía que ejerce Estados Unidos en el hemisferio, yo no creo. Y el hecho de presionar, bueno, el papel también me parece lamentable en el caso de Honduras. No fue un papel que vos dijeras que hubo un apoyo de Estados Unidos por el gobierno legítimo que estaba siendo derribado a través de un golpe de Estado. Es decir, la posición de Estados Unidos dejó mucho que desear. La base de Guantánamo no se cerró. Bueno, hay muchos desafíos, hay una recomposición aparentemente del poder de los gobiernos en algunos países de América, de Sudamérica, que ya ciertas voces están celebrando como que es un giro hacia la derecha, pero eso hay mucho debate sobre eso. El gobierno de Evo Morales parece estar muy fuerte, ha expulsado a la DEA, ha mantenido una postura muy autónoma con respecto a Estados Unidos, es decir, no tan fácilmente Estados Unidos ejerce presión sobre estos gobiernos, por eso ha tratado en diversos modos de apoyar a las oposiciones a estos gobiernos. En el caso de Centroamérica vemos bien poco margen de maniobra, la injerencia ha sido tremenda, pues uno escucha a todos los representantes diplomáticos que desfilan por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador diciéndole a los gobiernos qué tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer. Yo entiendo que la ONU consagra algo que se llama la autodeterminación de los pueblos, que es un principio sagrado, que todos están de acuerdo, cada país debe seguir sus propios destinos, o al menos que no haya mucha injerencia, es una aspiración, yo creo, nacional de cualquiera que desee vivir en un país independiente. Porque, bueno, ahí hay muchos temas que meritarían otro programa, Carlos, porque ahí podríamos hablar de la cooperación, podríamos hablar del tema de seguridad interna, seguridad regional. El tiempo se nos ha ido, Danilo. Desarrollo. Quiero agradecerte por habernos acompañado. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar y vamos a seguir analizando el tema de la placer. política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. De momento lo hicimos respecto a las elecciones que se están celebrando en los Estados Unidos con el docente y politólogo Danilo Miranda. Permítanos una pausa, continuamos con más en Infórmate BX.